Bien, jóvenes, vamos a ver en este tema algo sumamente interesante que nos atañe a todos nosotros. Las grandes culturas aborígenes en América Latina. Vamos a ver estas eh, civilizaciones precolombinas que principalmente tienen ritos, elementos particulares, pero también elementos conjuntos. Lo que vamos a ver hoy son las producciones intelectuales significativas de los mayas, los aztecas e incas. Estas producciones intelectuales se refiere directamente a lo que han hecho como aporte, que algunos se diferencian unos de otros, pero que también hay similitudes. Vamos a hablar entonces de estos grupos humanos. Vamos a ver un video en lo posible, no es hoy la siguiente clase, sobre estas culturas, las principales civilizaciones precolombinas, incas, aztecas, mayas. Por lo general nosotros a veces confundimos mayas y aztecas, estaremos viendo un video que los especifica claramente a los aztecas y a los mayas y estaremos puntualizando algunos de estos elementos. ¿Dónde se ubican? Es importante tener geográficamente la perspectiva de los mayas y los aztecas y los incas. Sabemos muy bien que el imperio inca se extendió sobre todo alrededor de toda la cordillera de los Andes, en el territorio que ustedes pueden observar ahí, y tuvo su división en los cuatro suyos, y ya vamos a ver esos elementos. Por ahora no nos interesa del todo ese punto, sino geográficamente ubicarnos. Los mayas en Centroamérica y los aztecas en Centro y Norteamérica. Estamos hablando principalmente de lo que actualmente es México. Dentro de esta consideración, en cambio, los incas, ustedes pueden darse cuenta que en su extensión fueron conquistadores, se extendieron mucho más allá de solo el Cusco y solo lo que actualmente es Perú. Tienen una extensión hasta nuestro territorio y hasta el sur. En todas estas consideraciones tienen una influencia grande en el pensamiento. Vamos a ir puntualizando entonces. Se debe entender como culturas nativas o pueblos originarios a todas aquellas civilizaciones propias de un lugar y un tiempo, que han tenido un desarrollo constante en su forma de vida y que han generado nociones de cultura para dar sentido a su existencia. Entonces, vamos a puntualizar aquí. Cultura nativa o pueblo originario se entiende, como decíamos, por una civilización que está directamente en un lugar y un tiempo específico. En lugar y tiempo. Pero que no es solo ese lugar y el tiempo en el cual permanecen, sino que principalmente una civilización tiene un desarrollo su forma de vida con un objetivo, dar sentido a su existencia. ¿Por qué anoto esto? Porque realmente uno de los elementos fundamentales para hablar de una civilización y sobre todo de un pueblo originario es que todo lo que hace trata de darle sentido a su vida, a su existencia. No es solo la recolección por la recolección, la agricultura por la agricultura, no es solo generar una serie de elementos por generarlos, sino que toda civilización trató de darle un sentido a su existencia, una realidad, un origen. De donde veníamos, los incas, los aztecas y los mayas tienen explicaciones míticas, pero explicaciones del sentido propio de su existencia. Existen importantes culturas de las cuales se tiene registro, ya sea a través de las crónicas de la conquista, que es una crónica, propiamente es cuando
se lleva un dato a través del proceso de conquista. O también a través de hallazgos arqueológicos o tradiciones orales. En América Latina, los mayas y aztecas, ya sabemos, se ubicaron principalmente en Centroamérica, y los incas habitaron entre el sur de lo que actualmente es Colombia, el sur de Colombia, hasta el norte de Argentina. Ese fue su territorio. Bien, esto como principio de las producciones intelectuales. Vamos a ver algunas similitudes entre mayas, aztecas e incas. Fueron civilizaciones que se desarrollaron en diferentes contextos o desarrollaron su pensamiento en diferentes contextos temporales, geográficos, ambientales, políticos. Es decir, que tenían diferentes conformaciones. Podemos ver en el mapa, evidentemente, que ninguna de estas civilizaciones se asentó en el mismo lugar y estuvieron determinados por tiempos diferentes. Mayas e incas, tal vez en una temporalidad algo parecida, aztecas anteriormente, los incas sobrevivieron después hasta la llegada de los conquistadores. Dentro de esta conformación parecerían que son civilizaciones muy diferentes, pero en realidad tienen varias similitudes. Estos tres grupos resultaron comunes en cuanto una de estas similitudes en cuanto a su organización, que se llama organización teocrática. Organización, pongámoslo así para que sea completa la idea. Organización de forma teocrática. ¿Qué significa teocrática? ¿Por qué decimos teocrática? Que su organización fue teocrática. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Sabemos que es la palabra en griego theos o teos. Dios. ¿Qué será? Teocrático. Organizado a través de un sistema de deidades. Ya, muy bien. Está organizada el gobierno, o lo político, a través de deidades en general de la religión. Podemos decir que es una forma de gobierno en el que la política está marcada por la religión. Entonces, las decisiones que se tomaban no eran decisiones sin más, dependían de los ámbitos religiosos. Aztecas, mayas e incas tenían una relación directa con la perspectiva de los dioses. Entonces, las decisiones que se tomaran eran decisiones netamente relacionadas con el ámbito religioso. La economía, también otro elemento, otra similitud, es que la economía dependía de la agricultura. Y si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál era o cuál es, creo yo, todavía el elemento o el producto, el alimento principal de todos estos pueblos? ¿Qué similitud? ¿Qué, Ismael? El maíz. El maíz, es evidente.
tanto la producción grande de México, que es el actual México, mayas, aztecas, su producción era de maíz. Y evidentemente los incas, que me consideraron o tuvieron una consideración mucho más sobre el maíz, pero esa producción agrícola es una similitud clara, así como la producción de maíz. Otro elemento importante, el comercio. Sobre todo en el caso de los incas. El crecimiento territorial a través de la conquista de otros pueblos también es otro punto como similitud, sobre todo los incas. Los incas es más palpable, sobre todo por el territorio extenso que lograron conquistar. Bien, así hay invenciones científicas y culturales que vamos a ir puntualizando. Para analizar la importancia que tuvieron estas civilizaciones, es necesario profundizar en sus aportes netamente intelectuales. Vamos a ver algunos elementos puntuales ya de lo que hemos dicho. Entonces podemos puntualizar cada uno con asterisco. Son similitudes entre mayas, aztecas e incas que nos permiten tener una perspectiva. El comercio, la conquista, la economía dependiente de la agricultura, la organización política de forma teocrática, son elementos comunes. Los mayas y los aztecas e incas, a diferencia de las culturas judeocristianas, es decir, de las que vinieron principalmente de Europa, identificaban el tiempo de manera circular. ¿Cómo entendemos nosotros el tiempo? De manera lineal. Ya voy a explicar a qué me refiero con esto. Nosotros entendemos el tiempo de esta manera. Nací y moriré. Soy pequeño y crezco. Todo el proceso evolutivo es de manera lineal. Así entienden las culturas judeo-cristianas. Al contrario, las perspectivas de mayas, incas y aztecas eran el tiempo, esto en cuanto al tiempo lineal, y el tiempo, en cambio, lo entendían de manera cíclica, circular. Esto para los mayas, aztecas e incas, ¿sí? Estoy poniendo siglas ahí, por si acaso. Por favor, revisen las siglas, porque si no, después pongo música y los trabajos son sobre la música. Y son siglas. Tengan cuidado con las siglas. Bueno, de manera circular. Desde la concepción del tiempo y calendarios, estas civilizaciones consideraban que los eventos eran cíclicos. Entonces, estas culturas consideraban que todo evento era cíclico. ¿Qué significa esto? Que directamente era de esta manera circular y que en algún momento podía regresar al principio. Así, por ejemplo, los sistemas de cosecha de los mayas, aztecas y sobre todo, más claro, en los incas, los sistemas de cosecha están de esta manera habituados, cíclicamente. Se acaba un ciclo y comienza un nuevo ciclo. En la mentalidad, en el pensamiento intelectual, también está esta perspectiva cíclica de la realidad, del tiempo. De algún modo, la lectura del tiempo se movía tangible mediante la lectura de los ciclos, principalmente de la luna o del sol. Los ciclos que ellos estudian son los ciclos del sol y los ciclos de la luna. Y son tan importantes, bueno, también otros astros, pero son tan importantes que estos conforman algunos de sus dioses más relevantes, el sol, la luna. Entonces su pensamiento no es sin más, no es que adoran al sol porque simplemente calienta, sino porque es un ciclo y lo entienden así. Y la vida en el tiempo es cíclica. Entonces
para la muerte, en algún momento debemos volver dentro de todo el proceso. Y hemos de haber visto tumbas y, por ejemplo, momias en eventos funerarios con algunos elementos que les sirvan para la otra vida o para este proceso, en realidad, de pensamiento muy cíclico. Como muchos de los astros que también se tomaron, también eran considerados, como les digo, dioses. El templo era un asunto estrictamente divino, dentro de la consideración del tiempo y todos estos elementos. Si analizamos los calendarios de las tres culturas hoy, se podría decir que el calendario azteca, en comparación con el calendario greco-romano que tenemos nosotros, el calendario de los aztecas contaba de 365 días distribuidos en 18 meses. El calendario sagrado maya de 260 días divididos en 20 meses. ¿Por qué razón en 20 meses? Y esto muy claro. El sistema de numeración nuestro es decimal. El de ellos era vigesimal. Entonces, ahí el término de los 20 meses, todo tiene que cuadrar. Para los mayas es muy importante porque estudiaron muy bien los astros, estudiaron muy bien los ámbitos matemáticos, entonces tienen un estudio avanzado en estas perspectivas. En cambio, el calendario inca contaba con 360 días y con 12 meses. Los incas muy parecidos al calendario que tenemos ahora, el calendario grecorromano, obviando esos días que no se contaron con los que se regulan en la actualidad, pero los incas de cierta forma están muy parecidos en su calendario con el calendario que tenemos nosotros, 360 días y 12 meses, y nosotros 365 y 12 meses, muy parecido en esa consideración. Para los incas, los astros también estaban relacionados con la lectura y la concepción del tiempo. La idea de arriba y abajo se hacía evidente en la relación entre tiempo y espacio. Un estudio muy interesante en cuanto a los incas. Los incas, en la concepción del tiempo, también consideran la perspectiva de lo que es arriba y de lo que es abajo, con relación al tiempo y espacio. Nosotros, ¿cómo entendemos a veces las culturas autóctonas? Como personas que no han avanzado en ningún tipo de carácter intelectual, que esperaron que llegaran los españoles para que introduzcan los criterios occidentales y planteen la filosofía y la ciencia, y que no tenían ningún tipo de conocimiento, cuando en realidad los elementos que nosotros podemos visualizar son elementos que dan cuenta de grandes avances. Uno de los grandes avances también de los incas, creo yo, uno de los más importantes es en cuanto a la agricultura. Miren este ejemplo de los hallazgos en agricultura. Se le conoce en la actualidad, pueden buscarlo en internet, como laboratorio Inca. ¿Cómo funcionaba? Si se dan cuenta, es un surco en la tierra con diferentes pisos, como terrazas, como las terrazas que están en Machu Picchu, por ejemplo. Pero tienen una particularidad, estas terrazas son en la sección de la montaña. En cambio, estos son huecos en la tierra, circulares. ¿Para qué creen que serviría esto? ¿Qué creen que hacían ahí? ¿Qué se imaginan? Diferentes tipos de sembríos. Diferentes tipos de sembríos, muy bien. En cada uno de los pisos se sembraba una cosa diferente, pero cada piso era, ¿cómo decirlo? Y por eso el nombre laboratorio, trataban de climatizar plantas de otros sectores. Es decir, por ejemplo, traer una planta que es propia de la costa y tratar de implantarla en la sierra. Sabemos que es complejo, necesitan de una situación climática específica, pero los incas se dieron cuenta que mientras más cavaban, había diferente presión
dependiendo de la superficie. Entonces, utilizan estos elementos de lo que se supone. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos porque los incas no escribieron, no tenían escritura, entonces no hay datos específicos. Pero hay elementos que se han podido recabar. Los sembríos fueron importantes. Además, los incas también crearon otro sistema para mantener en el frío las plantaciones. Tenían espacios de tierra, surcos, espacios de tierra, surcos, espacios de tierra. Llenaban con agua estos surcos. Así, para que sea más claro. Y aquí estaban las plantaciones, ¿no? Digamos que son plantaciones de maíz. Aquí hay varias plantaciones de maíz. Llenaban los huecos con agua. El momento que era el día, llegaba el sol, evaporaba el agua y generaba una niebla en la parte de la tarde donde es más frío. Sabemos muy bien y creo que estamos padeciendo eso aquí en el sur de Quito todos los días. La tarde es muy fría y la noche. Entonces toda esta agua que se evaporaba en el día generaba una niebla que hacía que la niebla sostenga los cultivos. Son avances de agricultura muy interesantes, además de los graderíos, de las terrazas que son en estas conformaciones. Las terrazas, en este tipo de conformación, se sembraban en cada una de estas terrazas. ¿Para qué? Principalmente para que el agua se filtre y no se inunden los cultivos. Tienen grandes avances los incas, sobre todo en cuestiones de lo que hablamos de agricultura. Vamos a terminar puntualizando la siguiente clase con un video, pero no se olviden de estos elementos que les he planteado. Son muy interesantes de tomar en cuenta y que se han olvidado desde la época colonial. Hay muchas cosas que se han adaptado y se ha asumido como propias de los procesos, por ejemplo, este tipo de conformaciones ya en elementos más avanzados, por decirlo de alguna forma, pero hay muchas civilizaciones que trabajan de esta manera, por medio de terrazas, para filtrar el agua. Entonces, hay grandes avances y similitudes en cuanto a estas tres civilizaciones precolombinas. Ahí podemos observar algunos de los dioses mayas, aztecas e incas, que tienen de todos modos cierta perspectiva en cuanto a la conformación propia de los pueblos. Bien, jóvenes, con eso cerramos.